tardes. Continuamos aquí con la exposición del Manual de Supervivencia en Exteriores. Empezamos con el capítulo 4. El capítulo 4 nos habla de buscar refugio. En la búsqueda de refugio, pues tenemos como objetivo principal que es la protección. La protección para nosotros, como por ejemplo de una lluvia, de estar expuestos al medio ambiente en horas de la noche. También podemos decir que nos cubre también de pronto las noches frías, de algún peligro de algún animal de la zona en el que estemos. Cuando hablamos de la búsqueda, entonces hablamos de que tiene que ser un lugar que sea un poco cómodo, que sea cálido, que sea un lugar seco, eh, a la hora de pronto de ubicar el sector donde tenemos que eh, hallar lo que son huecos o cuevas. Vamos a implementar en cualquier tipo de expedición, digamos, podemos utilizar lo que son las mantas térmicas, que lo podemos utilizar como en las posiciones anteriores. Podemos utilizarlo como especie de albergue o cambuche. Eh, Dependiendo del ingenio de cada persona, pues también obviamente depende de la calidad del refugio que hagamos. Tiene que ser un espacio, digamos, de que no se genere tanto esfuerzo físico para así mantener la mayor energía posible, para que no haya desgaste, que haya más beneficios y no tanto costo. La eficacia del refugio, pues, se supone entre la diferencia de la comunidad, perdón, la comodidad relativa o un desastre total. O sea, aquí quiere decir que dependiendo la calidad de que hagamos el refugio, pues asimismo se va a reflejar los beneficios. Entonces, empezamos con lo que son hoyos y cuevas. Si no dispone pues de hoyos y cuevas por ahí en el entorno donde nos encontremos, pues podemos aprovechar las oportunidades que nos brinda la naturaleza. Por ejemplo, en hoyos naturales podemos, primero que todo, podemos adecuarlo para la utilización. Si de pronto no hay un hoyo en nuestro entorno, podemos generarlo mediante herramientas que podemos encontrar ahí con la misma naturaleza. Por ejemplo, un palo, nos podemos ayudar con la ayuda de un palo para pronto abrir un hoyo o acomodar una especie de refugio. Aquí como vemos en la imagen, pues aquí nos ayudamos con las herramientas que le mencionaba eh, para poder ubicar lo que es la cama, pues podemos utilizar ese hoyo, pero entonces tiene que ser un poquito pendiente y de la parte más alta podemos ubicar la cabeza y en la parte más baja pues va a quedar los pies y en la parte de los pies pues dejar un espacio para poder entrar y salir y vamos a ubicar unos postes de madera en paralelo a lo largo y lo ancho. En lo ancho pues vamos a ubicar varios. ¿Para qué? Para que cuando ubiquemos a lo largo un solo tronco que sea más grueso, pues para que ayude a soportar, digamos, el techo que vamos a disponer para este refugio. Aquí en el paso 3 pues ya colocamos lo que son ramas, nos ayudamos con ramas para ubicar lo que es el techo. Y en el paso 4 pues lo que le comenté anteriormente, que ubicar o dejar una salida y entrada del cambuche. Y para que también ingrese algo de aire. Y cuando hablamos de refugios en cuevas, pues podemos decir de que algunas cuevas por lo general son naturales o artificiales, como por ejemplo las cuevas naturales
nos eh, podemos tener en cuenta, digamos, lo que son las costeras, por lo general, o sea, tener en cuenta de que estas cuevas no hayan señales de que la marea, de que tuvieron, o sea, de que tienen agua o que tienen pozos de agua, que durante el tiempo de marea, pues de marea alta, se puedan inundar. Toca tener en cuenta eso. También, digamos, en cuevas naturales, también en tener en cuenta de que en la parte del piso no tengan lo que son excrementos de murciélagos, porque esto también puede ser un peligro latente, porque nos puede generar más que todo la enfermedad de la rabia. Cuando son, digamos, cuevas que son eh, artificiales, como ejemplo las minas, tener en cuenta de que en las minas, pues pueden ser algo vulnerable porque puede generar un derrumbe y pues es recomendable más que todo una cueva natural. En la forma de ubicarnos en la cueva natural, si vamos a hacer fuego, pues el fuego tiene que estar a la parte más interna de la cueva. Luego vamos nosotros nosotros quedamos entre la parte de la entrada y la parte del fuego. ¿Por qué? Porque el fuego pues nos va a cubrir de pronto de animales y el humo va a ser más, o sea, va a ser de más fácil salida. Y a la parte de la entrada de la cueva natural pues vamos a ubicar unas piedras pues para que nos proteja algo de pronto de algún animal eh, o algún peligro externo a las cuevas. Bueno, continuando con lo que mi compañero estaba hablando, vamos a hablar acerca de los refugios en los bosques. Entonces nos dicen que debemos tener ciertas herramientas y materiales con los cuales debemos realizar estos refugios para el beneficio pues para el beneficio propio. Entonces dice que debemos necesitar postes, estacas, sierras, cuchillos, cuerdas, ramas jóvenes, follaje para el techo y ciertos otros materiales. Construir un refugio a agua, esto significa que es una estructura cuenta con un techo inclinado que se apoya en un caballete horizontal, lo que nos va a permitir pues que el agua no se repose dentro de la estructura en el techo, sino que caiga directamente pues al piso. Y pues también podemos aprovechar el agua, colocar algunos recipientes para obviamente recoger agua pues para potabilizarla y para nuestro propio consumo. Entonces dice que tenemos que tener que unos puntos para recordar. Entonces, si necesitas construir un fuego en un bosque, aquí tienes algunos consejos. Entonces dice que seleccione un lugar cercano a una fuente, pero obviamente debemos estar alejados de los peligros relacionados con ellas, como son las inundaciones, animales e insectos. Antes de empezar, compruebe si existen peligros como ramas a punto de caer, desprendimientos de rocas o riadas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si tenemos que buscar bien nuestro lugar en el cual vamos a hacer nuestro refugio, porque pues obviamente en la noche pueden suceder muchas cosas y tenemos que verificar que no hayan ramas o a punto de caer, desprendimientos de rocas o riadas. Elige un lugar que ofrezca la máxima protección contra los elementos y todos los materiales que necesite. Recoja todo lo necesario antes de empezar a construir y de que oscurezca. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a pernotar en algún bosque, pues debemos antes de que anochezca recoger todos los materiales como los que le había indicado anterior y pues obviamente realizar nuestro refugio antes de que caiga la noche. Asegúrese que las ayudas de localización puedan ser vistas, activadas rápidamente, entre otras. ¿Qué quiere decir? Pues que debemos estar seguros que en la zona que nos vamos a quedar o el refugio que vamos a hacer, pues esté a la vista de las personas que nos vayan a rescatar si es en dado caso. Piense en seguridad, si es posible utilice guantes para protegerse de arañas, serpientes mientras limpia las hojas y demás del resto del suelo. Entonces, si vamos a refugiarnos tenemos que verificar que los elementos no tengan animales o insectos o algún otro elemento que nos pueda causar daño y obviamente al causarnos daño pues deteriorar nuestra integridad física. Construya rápido el refugio lo más impermeable que pueda y asegúrese que la zona para dormir quede al menos a 10 centímetros del suelo. Entonces, como les venía diciendo, aquí nos da un paso a paso
de lo que debemos hacer. Entonces coloque el caballete en los árboles a la altura que considere oportuna y átelo al nudo del árbol. Coloque un poste de apoyo transverso, el caballete y átelo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Buscaron dos árboles cercanos, cortaron dos árboles grandes y pues obviamente van entrelazando las ramas y otros de apoyo y van haciendo el techo como lo podemos observar en la imagen. Hay otros refugios, por lo menos podemos aprovechar las ramas partidas y obviamente hacer como un refugio para utilizarlo para nuestro propio beneficio. También hay raíces hacia arriba y tronco caído. Entonces, si vemos un tronco caído y necesitamos un refugio, pues podemos realizarlo en ese lugar. Aquí se ve pues la estructura de cómo debería ir armada y organizada pues nuestro refugio y cómo debe uno entrelazar las ramas para que obviamente pues cuando se esté haciendo el techo no caiga, o sea, tenga un soporte de donde acogerse. Esto es otra clase de refugio, esto es un refugio pues más estético, más para largos plazos, no es un refugio para una noche, sino un refugio en el cual usted va a pernotar varios días y pues se coloca una protección por si el fuego se coloca en esta parte, pues evitar que ese fuego ingrese y pueda ocasionar daños como quemarnos el refugio o crearnos heridas. Entonces a esto se le llama un reflector de fuego resistente. Bueno, también encontramos las estructuras triangular. Dice que debemos tener unas herramientas y materiales que son postes de diferentes longitudes, ramas jóvenes, cuchillos, sierras, cuerdas, material para cubrir la pared y entre otras. Como bien la vimos en clase, se coge un tronco o un palo largo y pues se van entrecursando entre ellas y pues posterior a esto se van colocando las ramas en los laterales y pues este sería el ingreso hacia nuestro refugio. Como habíamos hablado, el refugio reflector de fuego es una hoguera, pues dícese que una hoguera irradia calor en todas direcciones, de arriba a abajo, más o menos 360 grados alrededor. Y por lo que hace esto, pues retener un poquito esa irradiación de calor y también nos ayuda a nosotros si de pronto la noche está demasiado fría, entonces también ayuda que ese calor no nos vaya a producir cualquier otra patología o nos dé una hipotermia o entre otras cosas y pues ese fuego también nos ayuda a alejar a los insectos o animales que se pueden encontrar en la zona. Otros refugios de estructura triangular con abertura en la entrada, como lo podemos ver aquí. Ellos eligieron un palo y colocaron uno transverso y unos laterales y pues forraron el techo. Se puede ingresar por este lado o un refugio a un agua. Esto es un refugio a dos aguas, o sea que el agua cae por acá y se extiende hasta acá y por el otro lado también. En cambio este es diferente porque este refugio va hacia un solo lateral el agua, lo que quiere decir que aquí queda descubierto. Y estos otros refugios pues son refugios ya con cierre de la entrada, son más estéticos, son refugios que se realizan pues con mayor tiempo y pues obviamente si usted va a pernoctar muchísimo más tiempo allá. Eh, Hablando de otros refugios, también encontramos refugios tropicales. Las selvas tropicales pues nos ofrecen un entorno más complicado para construir refugios, pues debido a la abundancia de materiales disponibles. Perdón. Entonces nos dice que tenemos que tener ciertos materiales. Un poncho con ramaje, cuerdas, para postes largos, pues estas herramientas son las ideales que se deberían tener. Barras separadoras, cuchillos, sierra, aguja, hilo, entre otras. Entonces nos dice que armemos una cama poncho modificada. La mayoría de los ponchos cuentan con remaches que permiten cerrar los bordes y unir dos piezas. También los ojales pueden utilizar como puntos de altura, aunque mostramos cómo convertir un poncho en una cama tropical. Entonces los ponchos, como puede ver acá, se ponen dos palos en los laterales y pues se va forrando y eso se convertiría pues en una cama. Entonces dice que las hamacas también pueden servir.
la hamaca Genesi, esta hamaca ultra ligera y secadora rápido y fácil de instalar y cómoda para dormir. Está equipada con una puerta de cierre autónomo. También tenemos los refugios con paracaídas, como podemos ver acá, son dos árboles y se van teniendo de un lado a otro y pues aquí podemos dormir. Igual que acá en las hamacas se hace un techo con los ponchos y se coloca una hamaca de un lado a otro. Otras opciones, el método 1, que coloque el material en el suelo y plieguelo una vez formado un tubo de ancho con un lados abiertos y después introduzca un poste a cada lado del tubo. O método 2, doble la parte del material y cosa con un túnel a ambos lados con la abertura y suficiente para poder pasar. Entonces las ventajas de la cama poncho es que un poncho modificable ofrece una cama fácil y rápida de mostrar, le mantiene separado al suelo y proporciona un lugar cómodo, como lo podemos ver acá. ¿Qué se realizó acá? Se realizó con el poncho la cama y pues se colocaron dos troncos evitando pues que la persona esté tocando obviamente el suelo y evitando que de pronto los roedores o algún otro animal pues llegue a lastimar. ¿Qué recomendaciones? Pues básicamente son muy parecidas a las anteriores, que verificar las ramas si están a punto de caer, si necesitas herramientas de corte afilada, pues utilizar un machete o al menos un cuchillo de supervivencia o a una hacha pequeña. Obviamente como es limpiar el suelo para que, pues para evitar todo el tipo de los animales que estén a nuestro alrededor. Construye un refugio separado al del suelo, pues para evitar que los molesten los insectos como hormigas, serpientes o cualquier otro animal. Trabaje a un ritmo que le resulte cómodo, pueda provocar la deshidratación muy rápida. Entonces, como en estas zonas tropicales nosotros podemos estar en una zona donde podemos deshidratarnos tanto por la humedad, entonces, ¿qué se les recomienda? Que se trabaje un ritmo que no lleve tanta, eh, ¿cómo lo diría? Tanta demanda física para no deshidratarnos. El cuerpo intenta mantener fresco mediante el sudor, por tanto no trabajen con excesiva rapidez. Beba agua con frecuencia y realice pausas. Construya un refugio seguro para no tener que realizarse reparaciones en la noche. En el interior utilice una mosquitera completa y otra para la cabeza, una hoguera ayudante. Entonces esas son las recomendaciones básicas que nos da este manual de supervivencia y también están también van a hablar a continuación de otras estructuras como la triangular en la selva. Bueno, y continuando con el tema de supervivencia extrema, vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema de supervivencia extrema en jungla, donde dentro del equipo o dentro de nuestro morral de supervivencia consideramos que es bastante útil que usted cuando vaya a hacer actividades que impliquen los desplazamientos en zonas de selva y más cuando sean selvas agrestes, selvas que no conocemos, es recomendable que dentro de su morral o dentro de su equipo porte un machete, una lona impermeabilizable, una hamaca, una mosquitera, repelente para insectos, bengalas y silbato, linterna y pilas, kit de primeros auxilios. Dentro de las medidas de las posibilidades se recomienda un GPS, pero pues también puedes hacer sus veces un mapa o una brújula, lata y ladrillo de supervivencia, teléfono satelital de preferible y poncho. Dentro de las recomendaciones que se hacen cuando se vaya a hacer senderismo en selva o en lugares agrestes que no conozco, es tratar de avisarle a una persona que voy a realizar estos desplazamientos. El otro tema a considerar es el tema de los insectos, que se tiene que tener mucho cuidado con la flora autóctona de estos departamentos. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de investigar los tipos de zonas. Entonces, hablando de un caso como Colombia, hablaríamos de lo que es la zona de la Amazonía y la zona de la Orinoquía. Entonces, donde encontramos tipos de serpientes, encontramos insectos como el parásito que transmite la leishmaniasis, el que transmite el Chagas. Entonces, hay la importancia de utilizar ropa apropiada para esto. Dentro de la experticia que se tiene o que se adquiere dentro de las fuerzas militares, es bueno recalcar el tema de utilizar camisas de manga larga, utilizar botas en lo posible, pues que sean de caucho, que impermeabilicen sus pies, en los cuales usted no se va a mojar de ninguna manera. Es para tener en cuenta este concepto. Lo otro es que en los desplazamientos en zonas selváticas es bueno considerar enmarcar los árboles
por donde nos hemos desplazado. Entonces, cuando encontremos árboles que sean de tamaños grandes, que nos permitan a nosotros referenciarnos, entonces tratar de dejar una marca para, en caso de que nos lleguemos a perder, saber por dónde hemos pasado, o en su defecto que implique devolvernos, lo podamos hacer por esta ruta que ya trazamos. Eso son puntos que son bastante a considerar. El otro tema importante del tema de realizar refugios es que cuando lo hagamos en temas de selva, es bueno que consideremos nosotros árboles como estos, árboles que tienen raíces grandes, en las cuales lo único que se tiene que es trazar unas hojas o unos árboles por encima de unas ramas que me permitan hacer una especie de techo que me proteja de la intemperie, y tendría zona de protección lateral, derecho, izquierda y la parte de atrás. Entonces solo tendría que cubrir la parte de arriba y tendría un refugio improvisado muy práctico, porque el tema de supervivencia en jungla es muy diferente a otros tipos, porque en zonas tropicales como las que encontramos en Colombia, deshidratarse es muy fácil. Entonces, entre usted menos actividades implique o menos actividades haga, va a generar que usted no tenga necesidad de hacer sobreesfuerzos innecesarios que le generen desgaste de energía, y más cuando no tiene elementos de supervivencia como alimentos. La guía considera que dentro de supervivencia extrema en jungla, un algoritmo sobre el qué hacer. Entonces, dentro de ese qué hacer, si está en zona de peligro, si está en peligro, entonces dice que si viaja en grupo, intente ayudar a quien esté en peligro. Sí, entonces póngase a salvo del sol, de la humedad. Entonces, estas son consideraciones que a tener en cuenta, en que tengo que ponerme a salvo de todo lo que es el factor ambiental, deshidratación, humedad. Los animales aportan un 6% de las lesiones, entre los cuales decía que en zonas tropicales como Colombia vamos a encontrar el tema de serpientes y tipos de lesiones por posicionarse mal o pararse mal o hacer un sobreesfuerzo que me puede generar un tipo de lesión. Otro a considerar es el tema de los refugios. Entonces, para la geografía colombiana encontramos refugios como el de desiertos, como los que encontramos en el desierto de la Tatacoa, donde pues los mayores elementos o agentes agresores que vamos a encontrar van a ser animales de tipo serpientes o insectos del tipo escorpiones, que son los que encontramos en la arena. La guía también dice que para este tipo de desiertos o este tipo de elementos tenemos que portar herramientas y materiales como cuerdas y astillas, herramientas para cavar, cuchillo, poncho, manta, piedras y pilares. Si nos damos cuenta y hacemos un paralelo entre los elementos que portamos para el tema de selva y desiertos, varían un poco, porque el tipo de terreno asimismo me va a implicar a mí cuál es la posible respuesta que voy a tener ante casos de emergencia, cómo voy a responder. Dentro de las recomendaciones que se dan es hacer un hueco dentro de la arena y protegerla por la parte de arriba con una lona. Esto es de tener especial cuidado por el tema de serpientes y escorpiones, que puede que estas viven por el tema de la temperatura debajo de la arena. Entonces, en elementos en la noche van a tender a salir, y este tipo de huecos se podrían llenar de agua. Entonces, por lo general, es preferible construir por la parte de arriba. Se recomendaría de pronto en las horas del día, para protegerme del sol. Ya cuando baje un poquito la temperatura, iniciaría mi desplazamiento, toda vez que el tema de deshidratación va a ser mucho más fuerte en horas sobre el mediodía. Entonces, pues se recomendaría que sobre el mediodía hacer esto para evitar desgaste de energía. Entonces, hacer el hueco y cubrirme ahí en lo que baja el tema del sol. Entonces sería perfecto, eso me funcionaría muchísimo. Entonces, como lo he dicho, el tema de factor ambiente es muy fuerte. Entonces lo que se procura es el tema de buscar un refugio lo más pronto que se pueda para protegerme del sol, para evitar deshidratación, y que este refugio no me implique a mí sobreesfuerzos que me generen sobrehidratación, que me generen gasto de energía innecesario. Bueno, buenas tardes. Seguimos con lo que son refugios costeros. Entonces, el rescate es más probable en una playa que en tierra adentro, ya que las ayudas de localización se ven mejor en espacios abiertos. Primero, el refugio de madera. Entonces, si encuentra suficiente madera, puede utilizarla para tapar un hoyo. Ofrece una protección sencilla, pero se debe tener en cuenta si la arena es muy fina o húmeda. Entonces, los pasos para que realicemos este refugio de arena es: el primero es excavar una zanja de arena, así como podemos ver en la imagen. El segundo es colocar 2 piezas de madera a los lados y reforzar con piedras, como lo tenemos en esta imagen. Tercero, se coloca presas transversales de madera sobre la zanja. Cuarto, se cubre completamente la estructura con capas de hojas,
como lo podemos observar aquí, sin dejar huecos ni espacios donde pueda entrar luz. Y el quinto, se coloca una capa de arena o tierra, como lo vemos aquí en el quinto paso. Como podemos observar, se tiene que tener en cuenta construir refugio por encima de las marcas más elevadas de la marea alta, intentar adivinar cómo va a ser el tiempo observando el cielo y el agua, por si se detectan cambios climáticos o cambios en el viento, hacer planes pensando en la peor de las situaciones. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta las peores situaciones para poder estar preparados. Las partes de una playa, entonces como tenemos en la cima del berma se encuentra la cresta, una ladera o cara baja desde la cresta hasta el agua. En el fondo de la cara puede formarse una depresión. La playa de temporal se extiende tierra adentro y es el punto donde el viento y la tormenta mueven la arena. Las dunas se forman donde el viento crea depósitos mayores de arena en la parte posterior de la playa. Las barras a lo largo de la costa pueden extenderse hasta el mar y se forman el punto donde rompen las olas. El siguiente refugio que vamos a hablar es el refugio de nieve. Entonces, este refugio depende del tipo de nieve, equipo del que se disponga y de las oportunidades que ofrezca el entorno. Entonces, las herramientas con las cuales vamos a contar son ramas grandes y medianas, suelo para dormir, poste grande, pala o lata de kit de cocina para mover la nieve, cuchillo grande o sierra, cuchillo u otras herramientas, lonas impermeables. Entonces, aquí como podemos ver, vamos a hablar de la trinchera de nieve compacta. Entonces, este es nuestro primer elemento que vamos a hacer. Entonces, si la nieve está lo bastante compacta y se dispone de un cuchillo grande y una sierra de nieve, puede cortar bloques para formar una zanja y después emplearlos para levantar un techo inclinado. Esta construcción requiere de mucho esfuerzo y un poco de práctica, pero proporciona un refugio sólido con un poco de altura adicional. Entonces, los pasos para realizar esta trinchera es: el primero se determina si la nieve es compacta o no. Con la herramienta del cuchillo podemos abrir la trinchera rectangular con la anchura, la longitud y la profundidad adecuada para el rescatista o el paciente. El segundo paso es construirlo con las dimensiones adecuadas. Entonces, claramente hay que primero determinar cuáles son las dimensiones que vamos a necesitar para así poderlo hacer, para que no nos quede ni muy pequeño ni nos sobre mucho espacio. El tercer punto es que la nieve es un excelente aislante. La nieve puede mantenerse caliente y seco si se utiliza correctamente. Entonces es uno de los factores pues obviamente más importantes, ya que pues en este clima vamos a tender a sufrir de hipotermia. Entonces, si tenemos un buen lugar para descansar o para cubrirnos del frío, esto va a ser esencial. Bien, algunas de las sugerencias que vemos en este lado es recordar bien que se debe escoger un buen lugar para hacer estos refugios y asimismo identificar peligros, o sea, no hacerlos donde podamos tener mayor peligro o donde podamos sufrir mayor accidente, sino hacerlos en un lugar seguro. E incluir agujeros de ventilación, claramente pues para no quedarnos sin oxígeno debemos tener algunos agujeros para así poder respirar correctamente. Guardar las herramientas dentro del refugio, entonces es importante que todo nuestro material que usemos lo guardemos y lo aseguremos para que después, debido a una tormenta de nieve o en la noche que no podemos observar bien lo que hay a nuestro alrededor, se puedan perder entre la nieve o simplemente ya no desaparezcan del lugar. Y marca la entrada si abandona el refugio para saber identificar cuál es la entrada a nuestro refugio. Bueno, en estos refugios podemos encontrar de ramas bajas, que debemos buscar un árbol perenne con una gran rama por encima de la capa superior de nieve. Se debe cavar un hoyo desde el lado resguardado del viento, se debe aísle el suelo con las ramas y asegúrese de disponer de una ventilación adecuada. Y el segundo es un hoyo junto a un árbol. Se comprueba la textura de la nieve alrededor de un árbol con las ramas tapadas por la nieve. Si no ofrece resistencia, significa que hay un hoyo. Cabe desde el lado resguardado del viento. Otra trinchera que tenemos es la trinchera de combatiente, en la cual la nieve es blanda, se hace una trinchera de combatiente, se prepara de manera rápida y fácil. En caso de emergencia, incluso puede construir una retirando la nieve blanda con los pies
Lo primero que se debe hacer es encontrar una buena ubicación, se protege los elementos en la medida de lo posible, después de comprar la profundidad de la nieve con el bastón o un poste. Entonces, como podemos ver en las imágenes, es muy parecido al que se hizo en la parte de costera, pero en este solamente cambia que se le pone nieve encima y encima de eso se utiliza una lámina de plástico o una lana para ofrecer una capa aislante adicional. Por último tenemos el Quincy, que es un refugio abovedado formado por una pila de nieve que después se vacía para crear un hueco. Se trata de un refugio para pasar una noche más sencillo que el iglú. Entonces aquí nos muestra cómo son los pasos para realizarlo. Entonces lo primero que se debe hacer es colocar sus elementos y encima colocar una manta o una lona permeable. Después se le va colocando encima nieve, se puede colocar con un kit de cocina, la lata del kit de cocina, y se va formando como un iglú. Y así al final simplemente lo que tenemos que hacer es abrir un huequito. Dar comienzo a una breve explicación de cómo conseguir agua óptima para el consumo de nosotros y asimismo también darle unas técnicas de cómo podemos conseguir alimento de manera rápida y sencilla pues para nuestro consumo. En este momento pues les voy a explicar brevemente pues cómo conseguir agua de la mejor manera pues para que sea apta para nuestro consumo. Pero antes de esto debemos saber que las personas podemos perder 1 litro de agua mediante la respiración y la orina. También debemos saber que una persona necesita mínimo 3 litros de agua para mantener su sana situación al límite. Esta cantidad puede aumentar dependiendo también la temperatura y en el esfuerzo que nos encontremos. Entonces también debemos tener en cuenta que la pérdida de este preciado líquido nos puede tener o puede conllevar a unos síntomas, por decirlo así, que vamos a presentar. Entonces la pérdida del 1 al 5%, pues podemos tener sensaciones de sed, de malestar, la orina se va a presentar un poco turbia y también una pérdida de apetito. Eso como generalizando, por decirlo así. En la pérdida del 6 al 10% del agua corporal también presentamos mareo, pero entonces acá ya podemos presentar una boca seca, por decirlo así. Entonces las extremidades también se van a tornar un poco azulados. La lengua se nos puede hinchar y podemos presentar también visión borrosa y hormigueos en las extremidades. En la pérdida del 1 al 12%, podemos presentar también una rigidez en nuestras articulaciones. También podemos presentar una visión defectuosa y una piel un poco arrugada. Esto como unas generalidades de esto. En este caso también podemos presentar o podemos presentar el delirio o la inconsistencia pues de nuestra lucidez, por decirlo así. En dado caso extremo también podemos presentar hasta la muerte. Entonces hay que tener en cuenta también ciertos factores que pueden ser transmitidas mediante el agua, que pueden ser por virus, bacterias, protozoos y parásitos. Dentro de los protozoos, pues creería yo que podemos encontrar la giardiasis y dentro de los virus comúnmente encontramos la transmisión de hepatitis A. Mediante bacterias podemos adquirir diferentes tipos. Una de ellas que creería yo que es de las más comunes es el cólera, por decirlo así. Y los parásitos podemos encontrar la bilharzia y la aquilostoma. Entonces acá vamos a explicar brevemente cómo podemos realizar una recolección de agua en climas templados. Entonces acá podemos encontrar que los materiales mínimos o pues esenciales para realizar esta recolección de líquido son una lona, 4 palos, cuerda, una piedra que sea un poco pesada pero no lo suficiente para romper nuestra tela o rasgarla y pues obviamente un recipiente. Como vemos acá en esta imagen podemos poner los 4 palos de cierta forma que 2 de ellos queden elevados y
la piedra tiene que ir en la mitad cayendo hacia el recipiente, de tal manera que pues el agua lluvia que caiga sobre esta superficie se vaya recolectando hacia el recipiente ya pues puesto. Entonces, obviamente debemos de tener en cuenta la calidad de nuestros materiales, pues para que se mantenga o se realice una adecuada recolección del agua. Acá vemos claramente también que podemos recoger el agua del rocío. Acá como se ven en estas dos imágenes, podemos em, amarrar o adherir a nuestros pies unas telas, el cual absorban el agua de tal manera que nosotros al quitarnos esta prenda de tela o de lo que sea, la podamos escurrir en un recipiente pues para tomar el preciado líquido y pues que sea pues apto para nuestro consumo. También hay otra manera que es demasiado fácil, que es el también recolectar el agua del rocío. Entonces debemos cavar un hoyo y poner piedras limpias en el fondo del hoyo y tapar este hoyo con una tela, si es posible con un plástico para que esta no se evapore y pues en el transcurso de la noche o del día se va a evaporar el agua de tal manera que, o se va a condensar el agua de tal manera que esta queda al fondo del hoyo y pues debemos tomar esta agua para nuestro consumo. También podemos hacer una recolección de líquido mediante las plantas donde podemos meter o introducir estas plantas en una bolsa y colocando una piedra al fondo de ella, dejando pues esta bolsa un determinado tiempo para que el agua o el líquido se condense al final de la bolsa y pues por medio de una manguerita pues tomar este líquido. Entonces, acá también vemos otra manera fácil de instalar un deshidratador solar. Entonces, podemos cavar un hoyo que sea un poco profundo. Le vamos a situar un recipiente, por decirlo así, y posteriormente lo debemos tapar con un plástico. A este plástico se le deben poner rocas a su alrededor para que durante el transcurso del día, el calor del día, evapore el agua de la zona y pues se condense sobre la superficie del plástico. A este plástico se le debe poner una piedra en la mitad, pues que caiga directamente en las gotas del agua condensada al recipiente y por medio también de una manguera podemos tomar este líquido. También hay otra forma muy efectiva de recolectar el agua y es cavando un pozo cerca de una fuente de agua que pues que nosotros creamos que posiblemente puede estar contaminada. Entonces, al cavar este hoyo cerca al afluente o al lugar donde se encuentra esta agua, se va a filtrar naturalmente hacia el hoyo donde nosotros estamos o hicimos y entonces esta agua ya va a salir un poco más purificada. Obviamente no tenemos que dejar de lado pues las medidas de seguridad como van a ser hervir el agua pues para eliminar todo tipo de bacterias y así asegurarnos de que este líquido es apto para nuestro consumo. Para encontrar agua en climas calurosos pues es básicamente debemos tener el conocimiento de la zona donde nos encontremos, teniendo en cuenta que hay algunas plantas que en sus raíces o en sus troncos, por decirlo así, o ramas, son bastante, por decirlo así, no sé cómo encontrar la manera de decirlo, pero tienen una gran cantidad de agua en ellas. Entonces, al cortar esta rama y ponerla de manera vertical por gravedad, va a escurrir el agua hacia nosotros. Entonces, pues, esta agua es un poco más segura para nuestro consumo. También tenemos que tener en cuenta que se puede encontrar pues por medio de los techos de bambú, en las hojas anchas y en los desagües de bambú. En los climas calurosos, también como ya lo había mencionado antes, debemos conocer un poco de la fauna que nos rodea, teniendo en cuenta que pues hay algunas plantas que tienen una gran cantidad de agua acumulada
en sus ramas o en sus hojas. En este caso, pues deberíamos pues ubicar los cactus. Obviamente pues se les va a retirar su corteza, las espinas, y su centro va a ser bastante líquido, y esta agua pues es demasiado apta o es consumible pues para nosotros de manera segura, que pues no vamos a tener ninguna consecuencia. También vamos a encontrar los agaves. Obviamente también hay que quitarle su corteza, y también hay ciertos tipos de cactus que tienen unos frutos en sus puntas. También obviamente hay que quitarle estas espinas y estas cortezas, y podemos consumirlos. Encontrar la agua en climas fríos. Entonces ahí podríamos encontrar hielo en ciertos lugares, donde podríamos ponerlo sobre una superficie que podamos calentar. En este caso pues podemos poner una roca de manera pues inclinada, en la punta, que obviamente tengamos un recipiente para la recolección de este preciado líquido, y pues debajo de la roca podemos poner algún tipo de hoguera, pues para que la piedra se caliente y pues se realice la, se realice la deshidratación, no, sino el deshielo, por decirlo así, el derretimiento de este cubo de hielo, y podamos tomar ese preciado líquido. Acá también vemos ciertas maneras. También podemos hacerlo con una hoguera y meter una cantidad considerable de hielo dentro de una tela y ponerlo al fuego lento, elevado, para que ésta se derrita y poderlo recolectar en un recipiente. Entonces, a continuación voy a explicar brevemente cómo podemos condensar o hacer que el agua del mar sea apta para el consumo de nosotros. Entonces, vemos acá claramente que nuestro muñeco o nuestra persona se encuentra en en una, en una superficie o una lancha salvavidas cubierta con un plástico. Acá podríamos recoger el rocío del, del, del aire, del agua, de tal manera pues haciendo una forma cóncava, y pues posteriormente se recogerá el agua pues para el consumo. Ahí cabe resaltar que este método pues tarda mucho, y la cantidad de líquido que se recolecta es demasiado poca. Entonces hay otras dos maneras que a mi modo de ver son bastante eficientes, y es el deshidratador solar. Hay dos tipos. Entonces acá podemos coger agua dulce y agua salada impregnada pues en un trapo, y ponerlo sobre un cubo. Este cubo deberá ser tapado con un plástico de tal manera que se le ponga un material pesado en la mitad, para que al momento de calentarse el interior del cubo evapore el agua, y de tal manera que esta tiene que caer en un vaso o en un recipiente que nosotros pongamos al interior. ¿Para qué? Pues para que esta condensación de agua, esta evaporación de agua, se deslice mediante el plástico y caiga en este recipiente, pues para acumular el agua y que sea pues de nuestro consumo. Entonces acá también debemos tener en cuenta que estos elementos son importantes a la hora pues de realizar alguna caminata o alguna expedición, por decirlo así, en alguna zona austera, y también es como método de prevención pues llevar algún recipiente donde nosotros podamos transportar el agua. Acá claramente pues vemos diferentes tipos de envases para transportar el agua. También tenemos que tener en cuenta que podríamos cargar con nosotros lo que nosotros llamamos un camelback, que es una bolsa con una manguera pues para el almacenamiento y transporte fácil de nuestro preciado líquido. Acá también vemos en esta imagen que podemos recolectar agua pues cavando un pozo y forrándolo con un plástico. Este plástico deberá ser asegurado en sus bordes con unas piedras bastante pesadas, para que este no se vaya a mover y no vayamos a perder el preciado líquido. Este líquido se puede recolectar
por medio de las aguas lluvias y podremos tener acá un almacenamiento un poco más grande de este líquido. Entonces acá vamos a ver un poco del tratamiento del agua. También podemos filtrar este líquido de manera natural. Acá, como podemos ver, necesitaríamos 3 palos un poco largos, unas telas que se van a amarrar secuencialmente una encima de la otra y se le va a poner material vegetal, como lo son piedras, grava gruesa, un poco más fina, eh, arena seca, fragmentos de carbón para que este quite cualquier impureza que se pueda encontrar en el agua. Y por último, una arena bastante fina, de tal manera que se le echa o se le pone en la parte superior el agua y por medio de gravedad esta va a pasar por todos estos elementos y estos elementos pues van a quitar impurezas que nos puedan afectar pues a la hora de consumirlo. Entonces acá, ya teniendo en cuenta que tenemos unas capacidades mínimas para recolectar el agua, vamos a comenzar acá con este tema que es encontrar y preparar la comida. Entonces hay que tener en cuenta que pues para ello deberíamos asegurarnos que el gasto de energía que nosotros realicemos sea compensado con las presas que podamos encontrar, así pues esta energía no será malgastada. Entonces vamos a ver una cocina mínima o básica de supervivencia que es realizando una especie de trípode con 3 ramas largas y en el medio se le va a poner una rama que tenga pues a sus lados donde colgar el recipiente del que vayamos a consumir nuestros alimentos o pues ya sea para hervir el agua. En la parte inferior se le ponen unas maderas, pues obviamente se le va a prender fuego, pues para que por medio de transmisión de calor este recipiente se caliente y podamos realizar nuestros alimentos. Acá también vemos cómo vamos a hacer una mezcla fácil de pan que es con agua y harina y pues se le va a adicionar un poquito de sal, una pizca de sal. Esta masa se envolverá en un palo y se pondrá cerca a las brasas de una fogata pues para que éste se cocine y pueda ser apto para nuestro consumo. Acá vemos también que se puede realizar una cocina con un trozo de bambú donde en la parte inferior se va a poner agua y en la parte superior se le va a poner la comida que vamos a cocinar al vapor y en la parte superior de la comida se le van a poner ramas o hierba que se encuentre en el lugar, pues para evitar que salga el vapor de manera rápida y no podamos realizar la cocción de nuestros alimentos. Este bambú se va a poner un poco inclinado con una rama sosteniéndolo y cerca a una fuente de fuego para que esta fuente caliente el agua y por método de evaporación se realice una cocción adecuada de nuestro alimento. También vamos a ver que podemos realizar de manera fácil un horno de arcilla. Necesitaríamos básicamente unas hojas bastante grandes pues para envolver el alimento que vayamos a cocinar. Este alimento pues obviamente se le deben tener los cuidados necesarios, retirándole pues la piel, los huesos que posteriormente nos pueden servir para realizar anzuelos o carnadas para la recolección de nuestros alimentos. Entonces este alimento se debe forrar con estas hojas y se le va a adicionar por la parte exterior barro para que al ponerlo encima de las brasas, este se cocine de manera lenta y pueda ser apta. También podemos cocinar o realizar la cocción de nuestros alimentos por método de las rocas calientes. Entonces estas rocas se deben poner, si se puede, en fuego directo para que éstas absorban el calor del fuego directo y poner nuestro alimento en la superficie de las rocas y pues obviamente este
este alimento se va a cocinar y pues podrá ser ser apto para para nuestro consumo. También debemos tener en cuenta que hay cierto tipo de plantas que son comestibles y nos brindan cierto tipo de calorías y alimento que van a ser útiles para nuestro consumo en dado caso que lo lleguemos a necesitar. Entonces debemos tener en cuenta que hay ciertas raíces de ciertas matas o de materia vegetal que pueden ser aptas para nuestro consumo. En esta imagen brevemente nos explica que debemos sacar o retirar la raíz de la tierra y cortar un trozo y frotarla sobre nuestra piel. Esperamos pues cierto tiempo, un tiempo pues prudencial que sería más o menos de unos 15 minutos y pues si observamos alguna reacción alérgica a la piel, esta raíz no sería apta para nuestro consumo. También tenemos que tener en cuenta que algunas hojas pueden servir pues para realizar agua de té. Entonces estas piedras deben ser machacadas o trituradas de forma adecuada sobre una superficie lo más plana posible. Esto se puede hacer con dos rocas y se recolectan estos trozos sobre una tela y adicionalmente se le pone agua caliente para que el agua caliente extraiga los nutrientes que necesitamos. También podemos realizar, como por decirlo así, un sondeo de si el alimento es apto para nuestro consumo o no por la vía oral. Entonces, la raíz o esta mata o lo que vayamos a consumir se puede frotar levemente sobre los labios y sobre la lengua. Esperamos también un tiempo prudencial que podrían ser 15 minutos. Si encontramos una reacción adversa, como puede ser hormigueo, adormecimiento, obviamente este alimento o este posible alimento no va a ser apto para nuestro consumo y nos podría llegar a acarrear unas consecuencias lamentables o deterioro de nuestra salud. Entonces acá vamos a ver también un poco de la pesca, que obviamente es un alimento bastante común, ya que pues se encuentra en riachuelos o lagos que podamos encontrar durante nuestra expedición o durante el momento que lo lleguemos a necesitar. Acá debemos tener un equipo mínimo de pesca y si no contamos con él, lo podemos fabricar de manera artesanal, por decirlo así. Como anteriormente les decía, los huesos del pescado o de cualquier animal que lleguemos a cazar nos podría servir para nuestra supervivencia. A mi modo de ver, estos tres últimos anzuelos que estoy señalando acá con el cursor son los más apropiados para realizar una pesca efectiva en donde cogemos un trozo de rama y en un extremo le vamos a poner una espina o un clavo o una rama que tenga filo en su punta, pues para que el pescado no se vaya a salir del anzuelo. Entonces también tenemos que tener en cuenta que en dado caso que llegamos a presentar un accidente con un anzuelo, la manera más adecuada de retirarlo es cortarle la punta, ya que en algunas ocasiones estos anzuelos en su punta tienen, como por decirlo así, un aguijón que va hacia la parte de atrás y nos puede causar una mayor lesión. También podemos encontrar que podemos realizar señuelos con material que podamos encontrar en nuestro entorno. En este caso podríamos realizarlo con una pluma y esta pluma servirá de señuelo para que el pescado se sienta atraído y poderlo cazar, por decirlo así. Acá encontramos un método de pesca demasiado bueno que no requiere que nosotros nos quedemos cerca de él vigilando, pues por decirlo así, esta trampa. Entonces debemos conseguir una madera o una vara que sea flexible y otra rama que sea de forma curva, que sirva como, por decirlo así, de pasador para nuestra pesca. Se le debe poner un hilo que en su punta obviamente va a llevar el anzuelo y este deberá ser amarrado a la rama que tiene una forma como de V y que se va a hacer
va a ser asegurado en la punta. Entonces, el pescado, al tomar el señuelo o el anzuelo, tirará de él, haciendo que este hilo se suelte del seguro y quede de manera firme y asegurada a nuestra rama. Así tendremos una pesca pues sencilla y que no va a requerir el tiempo de nosotros en ese momento y podemos ocuparlo en otras cosas, necesidades que puedan ser básicas. También vemos acá la preparación de una boya, que es básicamente conseguir un objeto que sea flotante y a este se amarrará al hilo. En la otra punta se le debe pues poner el anzuelo de tal manera que el anzuelo quede, por decirlo así, sumergido en el agua, pero tengamos un claro avistamiento de dónde podría estar. Entonces, acá vemos también otra forma de pesca, a mi modo de ver también es bastante eficiente, que es con redes o trampas y arpones. Esta pues requiere obviamente un poco más de atención y pues obviamente demanda un poco más de tiempo. Entonces a lo cual esto se conseguirá una tela lo bastante fina que se va a poner en una rama que nosotros podamos poner de tal manera que ella quede en su parte superior abierta y en la punta pues obviamente lo debemos asegurar con una cuerda. Esta tela podría ser una camisa o una malla de pesca, un toldillo que comúnmente podríamos llevar con nosotros. También podemos hacer unos arpones con material vegetal. Son bastante fáciles de hacer. Se cogerá una rama lo bastante larga. En la punta se le debe hacer, como por decirle así, unas zanjas o unos huecos donde ahí introduciremos o meteremos puntas de otras ramas que sean lo bastante fuertes. Estas ramas se ajustarán con un pedazo de tela o cuerda de tal manera que quede un arpón y podamos cazar a cierta distancia de nuestro objetivo, como lo pueden ser pescados o pequeños mamíferos. También podemos realizar una red, pero pues esta demanda un poco más de tiempo y un poco más de recursos, como lo son las cuerdas. Acá podríamos, o como evidenciamos, ponemos las cuerdas amarradas en un palo. Este palo se pondrá de manera horizontal y comenzaremos a tejerlo mediante nudos, pues para posteriormente realizar el lanzamiento hacia, hacia el río o la fuente de agua donde podamos encontrar pescados. También podemos encontrar acá una trampa de agua que es básicamente a las orillas de un río, realizando pues como por decirlo así una piscina artificial con piedras. Los pescados ingresarán, pero estos no van a encontrar la salida, entonces pues van a ser un poco más fácil detectables pues para realizar la caza, ya sea mediante arpón o con nuestra tela. Veremos acá claramente la preparación del pescado. Este pescado se debe pues descamar, quitarle las escamas, si es posible quitarle la piel y despellejarlo. Debemos sacar toda la parte interna del pescado dejando solo la carne y pues retirando las espinas que pues nos pueden ser útiles para otros ejercicios. Hay que resaltar que ningún elemento o ninguna parte del pescado se debe desechar porque nos puede ser útiles. Por ejemplo, las tripas o los intestinos, todo lo que tenga al interior su pescado nos puede servir como carnada. En este caso la cabeza la podríamos utilizar pues para realizar un caldo y pues sería apto para nuestro consumo. Hay los pescados pequeñitos, pues menores a 15 centímetros, pues se recomienda no abrirlos ni sacarle pues las cosas de su interior, ponerlos a fuego lento y se pueden consumir. Acá ya vamos a pasar pues a la caza de aves. Entonces hay que tener un poco presente que acá debemos contar con una cuerda lo bastante larga
y pues tener la destreza de realizar nudos corredizos para que aves o pequeños mamíferos puedan caer, por decirlo así, en la trampa y pues poderlos cazar de manera fácil. Entonces acá vemos claramente que se ponen unas ramas, en su parte superior se le pone un nudo corredizo y se le va a adicionar unas ramas en las partes laterales, pues para que el roedor o el mamífero vaya directo a nuestra trampa y pueda caer en ella y nosotros podamos pues recolectar esta fuente de alimento. También podemos ver que se pueden realizar, por decirlo así, unas armas o unos elementos, los cuales podremos utilizar para el lanzamiento y posterior adquisición o, por decirlo así, recolección de alimento. En este caso, pues tendremos que coger dos ramas y las vamos a entrecruzar y las amarramos con un cordón y pues en sus extremos de las puntas deberemos sacarle filo pues para que este cumplan su objetivo. También podemos hacer ondas, pero pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que contar con los materiales mínimos, que es por lo menos un caucho. La rama pues se obtendrá de manera fácil y sencilla de nuestro entorno. Y pues una malla en su punta donde pues podremos poner ahí el objeto con el que deseemos realizar la caza. También podemos tener en cuenta que podremos realizar cazas con un palo. Este palo también se le deberá poner en su extremo una cuerda con un nudo corredizo donde pues nos tendremos que acercar a nuestra presa y ponerla pues en el cuello o en una pata pues para que éste no se pueda escapar. También tenemos en cuenta que podremos recolectar animales pequeños o insectos que también tienen una carga calórica bastante importante, pero pues debemos tener en cuenta que necesitamos una gran cantidad de ellos. Para ello debemos utilizar un plástico donde meteremos o introduciremos materia vegetal. Esta materia deberá ser cubierta y se deberá esperar un tiempo prudencial pues para que estos insectos se trasladen o se posicionen al lado y lado de la materia vegetal para, para facilitar esta recolección. También podremos recolectar hormigas mediante una vara, introduciéndola por un hoyo al hormiguero y eh, colocándolas posteriormente en un recipiente. También podemos recolectar insectos voladores de tal manera que estos caigan en una trampa, por decirlo así, de una tela y en su parte inferior se le puede poner un recipiente con agua donde ellos caerán y podrán pues ser fáciles para atrapar y consumirlos. Entonces acá vemos la forma sencilla y práctica para despellejar un conejo. Este se debe poner en el vientre teniendo en cuenta que no debemos cortar más allá de la superficie de la piel, evitando que las vísceras o los intestinos sean perforados y nos puedan contaminar un poco la carne. Cabe resaltar ahí también que esta piel de este animal también nos podría servir, no sé, para realizar unos guantes, unas protecciones para nuestras extremidades, como lo podrían ser la piel o varias cosas que den al momento. Entonces acá para la despellejar a un animal grande se deben hacer cortes bastante largos y no tan profundos como ya lo había mencionado. Entonces van a ser por toda la mitad del vientre del animal, llegando hasta el cuello, también hacia sus extremidades y pues esta piel se deberá retirar jalándola, pues evitando que se pierda algún tipo de tejido muscular que pues es básicamente la carne del animal que vamos a consumir. También pues como lo había dicho antes, la piel de los animales nos sirven también para realizar objetos que puedan ayudar a nuestra supervivencia en dado caso que lo necesitemos, como en este caso, podríamos utilizar la piel de este animal para realizar alguna cobija o alguna manta que pueda ayudarnos para cubrirnos del frío.
En el caso de las serpientes hay que tener en cuenta que las serpientes que son venenosas deberá cortarse la cabeza y desecharla. Y pues realizar los cortes, un corte lo suficientemente largo para quitar la piel de este animal y pues obviamente retirarle toda la parte interna de este animal, así quedando pues la parte solo del músculo para nuestro consumo. También debemos de tener en cuenta que las larvas o gusanos, o en este caso como lo dice acá el texto, las brujas, que son unas larvas, se pueden cocinar directamente en el fuego y ser consumidas. En la preparación del cangrejo, pues debemos de tener cuidado con las tenazas, por decirlo así, sacar la parte interna de este animal, obviamente retirando la materia verde y los pulmones de este animal, que son tóxicas y pueden generar ciertas complicaciones para nuestra salud. Al igual manera también de los mariscos. Entonces acá ya vamos a comenzar con la caza de aves. Debemos de tener en cuenta que para esto tenemos unos materiales mínimos que pueden ser sogas o simplemente contar pues con un entorno adecuado o pues como por decirlo así un señuelo que puede ser comida. Entonces acá vemos una trampa de túnel donde básicamente en una superficie se cava un hueco y se le pone en su parte exterior migajas de comida, siendo esto el señuelo para el animal, haciendo que éste ingrese a nuestro agujero y pues tomarlo de manera sencilla. Entonces en las aves de vuelo podemos realizar, por decirlo así, una onda donde en su punto del extremo se le amarrará una tela con una piedra posiblemente y se lanzará directamente hacia el animal. Pues este método no es bastante confiable porque pues tener la puntería suficiente para acertarle el golpe a una ave en vuelo pues es un poco complicado. Acá vemos una trampa que se realiza con las maderas y pues obviamente en la parte inferior se le va a poner un señuelo donde este animal al mover la trampa este realice pues un movimiento y nos quite así por decirlo así el seguro de tal manera que esta trampa caiga sobre el animal y lo atrape. Pues en este caso vamos a ver cómo cazar los patos que se puedan o aves que se encuentren cerca a afluentes de agua. Esto se debe realizar con una serie de palos o ramas lo suficientemente flexibles para, para amarrar un cordino o una soga que en su extremo tenga un nudo corredizo y el ave pues al intentar ingresar va a quedar atrapado y no se podrá soltar. También debemos de tener en cuenta que estas aves al momento de despellejarla pues debemos quitarle el plumaje y todos sus órganos internos. Algunos de ellos sirven para nuestro consumo, como lo vemos acá en esta imagen. El hígado viejo pues la verdad no tendría así como mayor aporte calórico para nosotros. Entonces podríamos consumirlo siempre y cuando veamos una coloración roja o vino tinto. El despellejo del animal deberá pues hacerse de forma adecuada, dejando pues todo el interior lo suficientemente limpio para realizar la cocción y el consumo de este animal. Bueno muchachos, profe, esto sería todo en cuanto a la recolección de comida y agua que serán necesarias para nuestro consumo.